Les estaba diciendo entonces que en WeMamas lo que hacemos es aprender acerca de escritura creativa para mejorar nuestro estado de ánimo y mejorar nuestra salud mental. Aprendemos también de storytelling y narración escrita, pero sobre todo con este fin, ¿no? De mejorar siempre nuestro estado de ánimo. Así que, sin más preámbulos, quiero darle de nuevo la bienvenida a esta noche tan especial y una noche con Alexandra Castrillón, escritora colombiana, autora de Me muero por vivir, y Natalia Hernández, editora y correctora de estilo, ambas fundadoras de Escribo y Publico. Y la razón por la cual estamos aquí hoy es para hablar acerca de los miedos, de cómo vencer los miedos de escribir y por qué le tenemos tanto miedo a escribir, pero en especial a publicar, ¿no? Y antes de empezar esta sesión, también quiero contarles de dónde fue que nace esta iniciativa de colaboración. Y básicamente es porque hace como un mes que estuve impartiendo un taller de relatos de terror, hablábamos acerca de cuáles son los miedos que le aquejan a la gente hoy en día. O sea, nosotros como seres humanos y como especie, ¿qué nos da miedo en la actualidad? Después de haberlo visto casi todo y de haber pasado por un montón de otras cosas, ¿qué nos da miedo? O sea, ¿qué nos sigue dando tanto miedo? Y después de esa conversación y sacando algunas conclusiones con los participantes, dije, bueno, no, yo quisiera extrapolar esto un poquito y hablar de un miedo que estoy segura que todos los que estamos aquí presentes, me atrevo a asegurar, tenemos y compartimos. No solamente el miedo, sino también la motivación, que posiblemente tenemos la motivación de escribir, pero también pensamos mucho en todo el proceso que conlleva el tema de la publicación. Entonces quise hablar con Escribo y Publico y traer a Nati y Alex, que son expertas en el tema, para que nos cuenten desde su propia experiencia cómo fue todo el proceso de escritura y de publicación, tanto de Me muero por vivir y en los procesos que actualmente ellas todavía se encuentran. Así que esta charla, que en realidad va a ser una charla súper casual, la vamos a hacer de la siguiente manera. Yo me adelanté a ustedes e hice una serie de preguntas, las cuales les voy a ir haciendo a las chicas, pero vamos a dejar obviamente un espacio para que ustedes puedan hacer sus propias preguntas de sus propios procesos y cualquier pregunta o comentario que crean que sea oportuno. Recuerden que estamos en un espacio en donde aquí no se vale tener pena, porque aquí nadie juzga absolutamente a nadie. Este es un espacio como para que podamos ser nosotros mismos y podamos estar tranquilos y podamos de verdad hacer las preguntas que todos ustedes tengan por ahí. Así que, sin nada, los dejo. Le doy la bienvenida a Nati y Alex. Chicas, ¿cómo están? Hola, hola a todos, ¿cómo van? Hola, muy buenas noches para todos. Yo soy Alexandra. Qué gusto compartir esta noche con todos ustedes. Y gracias por estar acá también. La verdad es que nos pone muy felices que haya tantas personas conectadas hoy. Entonces, nada, vamos a tener una conversación muy bacana de dos temas que son muy importantes, que son manejo de emociones, más los que tengan interés también en escribir e ir un poco más allá y publicar lo que escriban. Entonces, muchas gracias por estar acá. Sí, así es. Chicos, si quieren usar también los comentarios o si quieren interrumpirme para levantar la mano, si veo que, porque hay unas caritas que no veo, de verdad me interrumpen y si no seguimos. ¿Listo? Vamos a dejar aquí Alba, bienvenida. Aquí nada más estamos chequeando que nos estés escuchando y que nos puedas ver en especial. Mi nombre es Gaby. No te conocía. Listo. Todos los demás que no estoy viendo pueden escuchar. Todos están en orden, ¿cierto? No hay ningún comentario por ahí. Todos están check. Ok, listo. Bueno, chicas, empecemos por la razón por la cual estamos aquí y es que vamos a hablar del miedo, ¿no? Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué? Perdón, y antes, se me olvidaba y no quiero
que pasemos por alto esto. No sé si tienen papel y lápiz por ahí, y si no lo tienen, ¿consiguen? ¿O máquina? Sí, compu. Bueno, yo quiero pedirles nada más que contesten brevemente con una sola palabra, 2 máximo. ¿Por qué les da miedo? ¿O cuál es el sentimiento que les genera a ustedes escribir y pensar en la idea de publicar? O, mejor dicho, que los lean, porque básicamente de eso se trata publicar. ¿Ok? Entonces, 1 o 2 palabras máximo y se las van a guardar por ahí hasta el final de la sesión. ¿Listo? ¿Estamos? Súper. Bueno, entonces ahora sí, hablando del miedo, chicas, ¿por qué ustedes creen que da tanto miedo escribir y más aún pensar en la idea de publicar? Yo creo que es un tema de incomodidad. O sea, todos acá enfrentamos diferentes miedos para diferentes cosas en la vida. A unas personas les da mucho más miedo exponerse que a otras. A unas personas les da mucho más miedo inclusive enfrentarse a sí mismas, que es lo que trae el proceso de escribir solo para uno. Les da más miedo que a otras. Entonces, para mí todo se resume es en el miedo o la pereza que le tenemos como a salir de lo conocido, como a salir de lo que yo ya sé que me hace fluir, entre comillas. Y esto es muy bacano porque muchos autores, incluido, no sé, Steven Pressfield, que escribió El arte de la guerra, o la misma Julia Cameron, que escribió ya se me olvidó el nombre y todo, El camino del artista, hablan de la resistencia y le dicen así, le dicen la resistencia. Y es específicamente eso, es como lo que no te deja, eso que está ahí detrás, que no te deja, pero que al final es la negación a que vos des un paso hacia adelante. Es la negación a que te enfrentes a algo que no conoces, pero sobre todo a que camines hacia adelante. Ellos hablan, hay uno específicamente, creo que es Steven Pressfield, que dice que si uno está haciendo algo por arte y lo llaman a que trabaje en telemarketing, uno no va a sentir el mismo miedo que siente si está haciendo algo por el arte, porque precisamente es un tema de trascender, de salirse de lo que uno es e ir más allá. Alex y Gaby, por favor, me interrumpen porque yo tengo muchas capacidades, menos la de síntesis. Entonces, me interrumpen si me estoy extendiendo mucho. Yo creo, Nati, que ahí tocas un punto súper importante y es el acto íntimo que representa transmitir nuestras ideas o nuestros sentimientos a través del arte y en este caso que estamos hablando particularmente de la escritura. Por lo menos en mi caso, yo escribí toda la vida, siempre estuve en talleres de escritura, empecé a escribir cuentos desde la adolescencia y siempre tenía mucho miedo de que eso que yo escribía, que finalmente tenía mucho de mí, de mis ideas, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis experiencias, de las personas con quienes yo convivía todo el tiempo, era exponerme o exponer prácticamente mi corazón a algo tan íntimo a todas las personas que potencialmente lo pudieran leer. Y para mí ese era como el gran temor, como que la gente dijera, es que ella es así, es que ella piensa esto, es que estas son el tipo de cosas que les gustan. Entonces, justamente encadenando con eso que estabas diciendo, para mí es como el hecho de este acto tan íntimo, tan personal, pasarlo de lo íntimo a algo que es público. O sea que, perdón que las interrumpa, pero estamos hablando de un tema de ego, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ese apego al que van a pensar de mí es un tema muy arraigado con el ego de cada quien. Claro, totalmente, porque finalmente es lo que hay detrás de eso es el miedo al juicio y el miedo al juicio va justamente relacionado con confrontar o exponer el ego que cada uno está protegiendo todo el tiempo, ¿no?
o a no pertenecer a un grupo de personas de las que te sentís parte de, entonces ya viene a tocar un miedo de supervivencia inclusive, ¿no? Entonces hay un montón de miedos y de cosas que al final es el ego o la resistencia lo que no deja, lo que muchas veces no nos deja atravesar. Chicas, hablando específicamente de Me Muero por Vivir y durante todo el proceso de la creación de Escribo y Publico, ¿cuál fue la primera barrera que les apareció y cómo fue que la sortearon? Bueno, yo voy a contarles sobre mi novela, aprovecho por acá para presentárselas. Cuando yo había decidido que ser escritora era mi verdadera pasión, trabajaba en el área de marketing y tenía pues una carrera bastante exitosa. Y en 2017, que hice un viaje alrededor del mundo, dije como, bueno, este año sabático, además del viaje, voy a escribir. Pero lo primero que escribí y que se lo compartí a mi esposo, pues estaba viajando con él, él me dijo como, no, yo creo que a nadie le interesa leer eso. Ese fue como su comentario muy casual. Y cuando él me dijo eso, yo dije, no, a nadie le interesa leer esto. Entonces me pasé todo el año viajando sin escribir esa novela, que era como una de mis metas en ese viaje. Cuando decidí que no importaba lo que pensara mi esposo, ni mi mamá, ni mis amigos, ni mucho menos los desconocidos, que fue como en enero del año pasado, y dije voy a escribir y publicar una novela. El principal miedo, o sea, superado ese miedo de qué dirán o qué pensarán, el principal miedo que tuve fue como, ¿qué tal si no puedo? ¿Qué tal si lo que yo escriba no es lo suficientemente bueno? Si no tengo las suficientes herramientas. Ese fue como en ese momento, ese segundo obstáculo, esa segunda barrera. Entonces, superando la opinión de los demás, incluyendo una opinión tan importante como la de mi esposo, lo siguiente fue como ese síndrome del impostor y de pensar, no importa cuánto he estudiado o cuánto he escrito toda mi vida, tal vez no soy lo suficientemente buena. Eso con respecto al proceso de escribir la novela. No sé, Nati, si quieras agregar algo más o contar un poquitito sobre este miedo también a empezar o a emprender todo un proyecto alrededor de la escritura. Sí, en mi caso fue un tema muy loco porque si bien a mí siempre me había gustado, yo fui quien editó y corrigió Me Muero por Vivir y también estuve acompañando a Alex en todo el proceso de escritura, así, organizando el libro como si fuera un proyecto, definiendo tareas, definiendo metas, haciendo seguimiento todas las semanas, bueno, como todo súper organizado, precisamente como para que ese miedo de qué tal si no soy capaz no tuviera huecos, ¿cierto? O sea, como que siempre estuviera como muy cerrada esa posibilidad. Entonces, en mi caso, si bien a mí siempre me había encantado el español y he sido una maniática de la ortografía mucho tiempo, cuando Alex me dijo, Alex y yo nos conocemos hace muchos años, y cuando Alex me dijo, voy a escribir, o sea, yo lo pensé y dije, ve, yo le puedo ayudar corrigiéndola y editándola. Y bueno, lo pensé como toda la noche y por la mañana le dije, ve, y yo, ¿por qué no te ayudo? Entonces ella me dijo que sí, y ahí para mí eso fue un miedo muy grande, otra vez, porque fue enfrentarme a algo que yo, si bien yo ya había hecho, yo trabajaba en publicidad y trabajaba manejando marcas y digamos que una de mis tareas era asegurarme de que todo lo que saliera bien, entonces yo siempre revisaba todo muy bien, pues eso era todo, ¿cierto? Entonces, para mí también hacer ese cambio de voy a pasar de hacer esto a hacer esto, ¿quién dice que yo puedo hacer eso? O sea, ¿quién dice que yo, además de que me gusta el español y de que sé cosas, lo puedo hacer? Al final también tomé la decisión y me empecé a blindar con herramientas, con información, haciendo una certificación y de ahí empezó a nacer todo esto que hay ahora, que es Escribo y Publico, y empieza obviamente, perdón, el momento de tomar la decisión de voy a dejar el mundo corporativo para dedicarme a esto.
más resistencia, digamos que miedo a no pertenecer, miedo a no ser capaz de sobrevivir sin tener un trabajo en el mundo corporativo, o sea, una cantidad de cosas que se le vienen a la cabeza. Al final, de pronto fue que fui más inconsciente y tomé la decisión. Y entre las dos, Alex también decidió como dedicarse a ser escritora y entre las dos creamos Escribir Público y nada, y hoy nuestra labor es precisamente ayudarles a las personas a que cumplan ese sueño de escribir y de publicar sus libros, contando con un buen acompañamiento, ¿cierto? Entonces me fui y ya respondí la última pregunta. Vamos a ponerle un timer. A ver, ¿cómo manda uno a decir, ¿sabe qué? Me importa 5 lo que piense mi esposo? Bueno, eso yo se lo digo a mi esposo, pero hay cosas a veces tan íntimas. Uy, qué feo que me lean mis amigos, porque es como los primeros que lo van a juzgar a uno. La mamá, porque no, porque la mamá. O el papá o quien sea, ¿no? Y al esposo uno le dice, ¿sabe qué? Un momentito. Pero los amigos, o sea, ¿cómo uno manda todo eso para la M y ya? O sea, ¿qué dijiste? O sea, ¿qué fue lo que te dijiste para adentro? ¿Cuál fue la frase que te dijiste o qué hiciste? Yo creo que en realidad fue como cerrar los ojos y saltar. Como literal, cada vez que a uno le da miedo la montaña rusa o lo que a cada quien lo asuste. En mi caso, por ejemplo, tenía mucho miedo de mi mamá, porque en esta novela se me ocurrió incluir contenido erótico, escenas eróticas explícitas. Entonces, no sé por qué pensé que mi mamá, luego de 23 años de casada y de tener 42 años, iba a pensar que el sexo no era algo que yo experimentara, y me da mucha pena pensar que mi mamá iba a leer todo eso. Pero creo que también hubo algo muy bonito en todo ese proceso, y es que justamente ella, y yo ponía post y decía, tengo mucho miedo de lo que va a decir mi mamá, ella misma me decía, tranquila, ¿qué importa? Eres la mejor, eres lo máximo, me encanta, sigue. Y es como fan número 1. Pero bueno, por ejemplo, una cosa que a mí me da mucho miedo es que yo estudié hermenéutica literaria. Y entre mis compañeros de la especialización hay varios que han publicado o sea, yo estudié esto hace 20 años, hay algunos que publicaron hace 20 años, tengo un compañero que se ganó un premio nacional de novela. Entonces, claro, ahí es cuando uno dice, wow, qué difícil exponerme a personas que tienen una formación, que tienen experiencia. Tengo otra compañera que tiene una editorial. Sin embargo, creo que, por ejemplo, en mi caso, algo que me ayudó muchísimo fue justamente tener a Natalia, y que ella todos los días, yo escribía en la noche, ella corregía en la mañana, me alentara y me dijera, sí, vas por buen camino, sí, esto hay que corregirlo o esto hay que mejorarlo, pero sí, aquí hay algo. Entonces creo que justamente tener esa red de apoyo, que fue ella y que fue otra persona que también todos los días iba leyendo, un lector como desprevenido, un amigo que iba leyendo sin corregir, simplemente por el gusto de leer, me ayudó a ir ganando confianza en ese proceso de decir, bueno, al menos hay 2 personas a quienes les está gustando esto que estoy escribiendo. Entonces, si hay 2, posiblemente hay más. Buenísimo, buenísimo. Olvidaba ese pequeño detalle de tu novela y la mamá. Yo exactamente lo mismo. Chicas, a veces, muchas veces, dentro de este proyecto mío también de We Mamas, con mucha frecuencia escucho frases como, es que yo no sé escribir porque como yo no soy creativo, o ¿para qué voy a escribir si es que acaso yo quiero ser escritor? O otras como, por ejemplo, ¿por qué voy a pensar en publicar si ni siquiera apenas estoy empezando a escribir? Entonces mi pregunta aquí es, ¿se escribe, o sea, desde su opinión, porque yo tengo pues mi propia respuesta, pero dentro de su opinión, ¿se escribe solo para publicar? No, 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 no. O sea, yo nunca, voy a hablar de mi caso personal otra vez. Todo esto son percepciones y visiones, ¿cierto? Yo nunca en mi vida me había conectado conmigo misma de la forma en la que logré hacerlo escribiendo. Y yo no soy escritora, no lo hago mal,
pero no soy escritora y no me interesa publicar un libro, pero nunca, nunca logré llegar al fondo de de muchas cosas sobre mi personalidad, sobre mí misma, sobre mis miedos, sobre heridas que ni siquiera había visto, gracias a escribir, gracias a hacer un proceso de journaling diario. Eso solo lo logré por escribir. Entonces, claramente no se escribe solo para publicar, eso también va a depender de la motivación de cada uno. O sea, si yo quiero, por eso es tan importante definir el para qué, y Alex eso lo va a decir más adelante seguramente, porque ella es una convencida de eso, es ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi objetivo con esto? Entonces, dependiendo de la motivación de cada uno, decidirá, pero yo creo que ese es un ejercicio que uno como persona debería, no sé, a uno le deberían enseñar en el colegio a hacerlo, o sea, a que hiciera parte de su proceso de autoconocimiento. Buenísimo. Gracias, Nati. Yo voy a decir otra cosa distinta. Y es que para mí, un escritor es el que escribe. Si ustedes escriben, son escritores. Entonces, no les dé miedo decirlo, aunque no hayan publicado. Buenísimo. Súper. Chicas, la siguiente pregunta es, ¿cómo saben cuándo una idea es buena? ¿Cómo saben cuándo una idea tiene potencial para, no solamente para escribirse, sino un paso más allá, para publicarse? Yo creo que nosotras siempre lo decimos, nosotras no somos una editorial, nosotras no descartamos el trabajo de nadie, porque no es nuestro trabajo es ayudarles a que su producto o a que su libro salga y vea la luz. Lo que yo creo que hace la diferencia es la estructura que hay detrás de, o sea, tener claro el concepto, tener clara la idea, tener claros los personajes en caso de que estés escribiendo ficción. Como toda la planeación que hay detrás es lo que hace la diferencia de si un libro, más allá de que sea una idea buena o mala, porque eso también es un tema muy subjetivo, o sea, a mí no me gustan muchos libros que la humanidad piensa que son lo mejor que ha parido esta tierra. A mí no me gustan. Pero más allá de eso es que si vos tenés una idea clara, un tema claro, tenés a tus personajes, tenés un desarrollo de personajes claro, una estructura, una narrativa, una trama en las que trabajas y en las que te dedicas y que te sentas con disciplina a hacerlo, tenés una idea redonda, independientemente de que a uno les guste y a otros sí. Para gente los colores, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo pienso, pero otra vez es mi percepción. Sí, yo creo que ahí, redondeando un poquito lo que dice Nati, lo importante es que eso que escribimos cumpla como con unos elementos básicos, que suele ser pues un hilo narrativo, unos personajes, un punto de vista desde la narración, etcétera, que son cosas que se aprenden en cursos, leyendo, observando, entendiendo un poco cómo se construyen las historias. Todos los seres humanos somos contadores de historias. No hay nada mejor, no sé, yo veo a mi mamá que jamás en su vida ha escrito, que el único libro que se ha leído en su vida es Me muero por vivir, y ella le cuenta unas historias a mi hermana o a las amigas, que uno se queda como completamente interesado en saber qué es lo que está pasando. Entonces creo que todos desde nuestra naturaleza tenemos esa capacidad de contar historias y lo que necesitamos es un poco de estructura y de guía y de técnica para efectivamente convertirlo en algo que pueda conectar más con los lectores. Entonces, todas las historias yo creo que todas las historias merecen ser escuchadas. Hay que aprender a decirlas, pero creo que todas tienen un espacio. Buenísimo. Alex, y hablando específicamente de Me muero por vivir y de la pregunta que les acabo de hacer, ¿de dónde nace la idea de Me muero por vivir y además las ideas de las otras dos novelas en las que estás trabajando? Bueno, les voy a contar de qué se trata. Me muero por vivir es una historia en la que se combinan tres temas: los viajes, la enfermedad y el amor. Hay dos protagonistas, Sofía y Pablo. A ella le diagnostican una enfermedad degenerativa, que es la esclerosis lateral amiotrófica, y ella le pide a su esposo que él se vaya a viajar por el mundo para cumplirle el sueño a ella. Entonces él, que es todo lo contrario, que a él no le gusta viajar, que quiere quedarse en su casa, que quiere quedarse con su esposa, que le acaban de diagnosticar una enfermedad,
finalmente accede para cumplirle su sueño y se va en un viaje de un año por el sur de África y el sudeste asiático. En ese año, pues él descubre muchas cosas sobre sí mismo, vive muchas experiencias que nunca se imaginó, y ella pues tiene una evolución importante con su enfermedad y la relación misma pues se transforma porque imagínense un año separados. Toda esta historia comenzó o tuve la idea a partir de una conversación con un inglés que conocí en un viaje en Malasia, en Borneo, y él se había separado de su esposa porque a ella le habían diagnosticado una enfermedad y ella le había dicho como, no quiero que te sientas atado a vivir conmigo y a sufrir esta enfermedad, eres demasiado joven, ve a vivir la vida. Entonces yo pensé que esa historia era muy poderosa porque retaba algo que es como ese concepto de hasta que la muerte nos separe, la salud y la enfermedad, y que en realidad hay mucho amor en el acto de pedirle al otro que se vaya, y justamente también hay mucho amor en aceptarlo y dejarlo. Entonces partí de eso, partí también de mis viajes, he hecho 2 viajes alrededor del mundo, quería mostrar otros países que culturalmente no son tan comunes principalmente para los colombianos, pero en general para los latinos, y elegí la esclerosis lateral amiotrófica o ELA porque es la enfermedad que tiene la mamá de una de mis amigas del colegio y pues he estado muy expuesta a esta enfermedad. ELA es una enfermedad donde los músculos se van debilitando, y esto hace que la persona al final solamente tenga como el cerebro activo y los ojos. Entonces, también me daba libertad desde la ficción, porque es una enfermedad que a todo el mundo le da distinto, que evoluciona muy diferente para cada persona. Entonces combiné como esas 3 temáticas, esa relación de amor, esta enfermedad y pues los viajes alrededor del mundo. Alex, ¿qué porcentaje, dirías vos, realidad, qué porcentaje ficción? Que esto es algo de lo que conversamos también en los cursos. Yo creo que hay realidad en varias cosas. Primero, en los personajes. Ningún personaje es exactamente una persona que yo conozca. Sin embargo, cada personaje tiene muchas cosas de muchas personas que yo conozco y muchas cosas mías. Por ejemplo, Sofía es controladora, organizada, todo comienza con una hoja de Excel, esa soy yo. O sea, si yo voy a hacer un paseo el fin de semana, lo primero que hago es un Excel. Si yo me voy a mudar, lo primero que abro es un Excel, esa es Sofía. Pablo, por ejemplo, le tiene miedo a todo. También esa soy yo. A mí me da miedo las montañas rusas, me da miedo dormir en medio de un desierto a la intemperie, me da miedo ir a una ciudad desconocida. Entonces, eso también, por ejemplo, es algo mío. Y Tatiana, que es otro de los personajes, es una mujer súper abierta como a temas de sexualidad, de exploración, eso es mío. Entonces, hay como un poquito de mí en todos, pero también hay características de cosas de mi esposo, de mis amigos, de personas que han pasado por mi vida rápidamente. Eso en cuanto a los personajes. En cuanto a la historia, lo que hay de realidad un poco es ese itinerario y ese viaje, porque pues los lugares por donde Pablo viaja pues son sitios donde yo he estado, que conozco, y que obviamente me ayudaban a darle cohesión a toda esta historia y a contar sus experiencias, pero no todas las experiencias yo las viví. Por ejemplo, hay una parte donde él va a la cárcel, pues yo nunca he estado en la cárcel, hay otra parte en la que él le da una enfermedad muy fuerte que yo no la tuve, viví algo cercano, pero no. Entonces creo que la realidad o sí, nuestra experiencia lo que nos ayuda es aterrizar o como a darle conexión, pero también ponemos un poco de todo lo que hemos vivido, lo que hemos leído en otros libros, de las películas, de conversaciones, de historias ajenas. Entonces, la ficción tiene mucho de realidad, pero en este caso, por ejemplo, pues no es una historia de la vida real. O sea que un escritor es como un buen mentiroso. Yo creo que es alguien que sabe combinar elementos, sí. Por decirlo más lindo. Chicas, ¿cuánto tiempo después de tener una idea eso se puede convertir en un libro publicado? ¿Cuánto duró todo el proceso de Me muero por vivir? Yo que soy súper impaciente y conozco aquí a ciertas personas también impacientes como yo, ¿cuánto tiempo después de que uno tiene una idea, cuánto tiempo después de que vos estuviste en este viaje y empezaste como sería como a escribir cositas por ahí,
viste nacer o vieron nacer a Me Muero por Vivir? Bueno, en este caso, este es un libro de 380 páginas. Yo lo escribí en 6 meses. De los 6 meses de escritura, en los que Natalia también iba haciendo corrección diaria, luego tuvimos 3 borradores más, un grupo de lectores beta, que fueron personas que leyeron la novela antes de que estuviera publicada y nos dieron sus comentarios. Hicimos una campaña de prelanzamiento, entonces ahí pasaron tal vez otros 3 meses, más o menos, 3, 4 meses más o menos. Lo que nosotros hemos visto, y de pronto, por ejemplo, la experiencia que tuve en la segunda novela, es que la escribí en 3 meses, es un libro de 180 páginas, esto es dedicándole tiempo todos los días, y ahí viene un componente importante, y es que finalmente, qué tan largo va a ser, pues va a depender mucho de la disciplina y del tiempo que cada uno le dedique. Nuestra recomendación siempre es como que dedíquele todos los días un ratito, al menos. Yo le dedico más o menos 1 hora, 2 horas, según mi meta diaria, y luego, como todos los otros procesos de finalización, más o menos en 3 meses se pueden hacer, ¿cierto, Nati? ¿Tú qué piensas? Sí, digamos que es importante ahí también tener en cuenta que un primer borrador no es tener el libro listo, ¿cierto? Pero lo que hemos visto es que si una persona es dedicada y juiciosa, en 3 meses puede tener un primer borrador de su libro para hacer, digamos que la primera lectura o la autoedición, y de ahí entregarle al corrector y al editor. Más las otras cosas que hay que hacer, que son pues el registro, código y todo lo que el autor quiera también traer a la vida dentro de la promoción y lo que quiera hacer con el libro. Hablando específicamente de autopublicación, sí podrían ser entre 6 y 9 meses más o menos. Otra vez, depende del juicio y de la disciplina de la persona. Nosotros conocemos gente que lleva Años. sin poder terminar el libro, o que está 6 meses, no sé, ha trabajado con nosotros durante 3 meses, pero no ha adelantado nada, ¿no? Pero es que si no te sientas a escribir, pues obviamente no vas a ver avances. Entonces, todo va a depender, ¿no? Alex, ¿escribías de verdad, todos los días? ¿O había un día que había un SAFIS y luego regresabas? ¿Cómo fue eso? Bueno, mi propósito siempre es escribir todos los días, pero la vida pasa. Entonces, uno se enferma, lo invitan a una fiesta, hay un paseo, hay una ida al cine, la vida pasa, ¿cierto? Y que la vida pase no tiene nada de malo porque finalmente pues, las historias se alimentan de la vida. Sin embargo, lo que yo sí hago es que tengo una meta semanal. Entonces, mi objetivo es escribir de lunes a viernes, pero si llega el viernes y no he cumplido con la meta, pues aprovecho un ratito el sábado o el domingo para adelantar e intentar llegar a la meta, y si no, a la semana siguiente cumplirla. Creo que ahí sí es muy importante como ir desarrollando esa disciplina, y la verdad es que entre más uno lo logra hacer de una forma continua, más fácil es, porque más lo puede planear, más se organiza. Entonces, esa es como la forma en la que yo trabajo. Y hay un punto que yo quiero agregar, Gaby, antes de cambiar, y es que en el mundo en el que vivimos, los que se consideran creativos, o como vemos o como se ve la creatividad, es que no hay estructura, hay desorden, no hay disciplina, hay que dejar que todo fluya. Pero cuando no existe esa disciplina, cuando no hay una planeación, ahí es cuando hay bloqueos. Ahí es cuando los escritores, y ahí vi que alguien, que no vi el nombre, perdón, Brian, preguntó. Brian, y pues Alex de pronto puede profundizar un poquito más. Cuando no existe ese plan, cuando no existe esa disciplina, ahí es cuando los escritores se enfrentan a ese bloqueo. Y sin hablar de de la etiqueta que las personas que no se dedican al arte o que no se dedican a ser creativos en una agencia de publicidad se autoimpusieron, que yo era una de esas. No, yo no soy creativa. Yo no soy creativa. Entonces, obviamente, uno no permitía que absolutamente ningún proyecto, llámese proyecto creativo o llámese un negocio de arepas o lo que sea, salga adelante, porque pues si yo ya dije yo no soy creativa, pues yo no soy, a mí qué me va a sacar de esa mentira.
Entonces, creo que, nada, eso es lo que quería decir. Entonces, Brian dice que, les comparto su pregunta, dice, ¿qué pasa si tienes algún bloqueo de escritor? Bueno, ahí Natalia tocó el punto clave y es la planeación. En mi caso, yo planeo la historia antes de empezar a escribir. Es decir, digo como, bueno, esta es una historia, vamos a Me muero por vivir, que es una novela que ya está lista, publicada. Esta es una historia en la que el mensaje clave que yo quiero transmitir es, existe el amor que todo lo puede. Aquí hay dos personajes, esto le pasa a ella, esto le pasó a él va a hacer un viaje por el mundo, entonces yo diseñé su ruta del viaje por el mundo. Y todos los días cuando yo me sentaba a escribir, lo mínimo que sabía era él en qué lugar del mundo estaba. Entonces si yo me tenía que sentar a escribir y decía, bueno, él está en Mozambique, pues yo sé qué pasa en Mozambique, yo sé qué experiencias hay en Mozambique. Entonces, como que tener esa planeación previa hacía que todos los días que yo me sentara a escribir, algo ya tenía en mente. Otra cosa que pasaba es que luego vienen los diferentes hilos de la historia. Entonces, está el hilo de la historia de amor, está el hilo de la historia de él que va conociendo a otras mujeres, está el hilo de ella que se reencuentra con su exnovio. Entonces, todos los días yo podía elegir un poco cuál de todas esas historias iba a contar. Es decir, desde un principio sabía el qué, no sabía exactamente el cómo. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo una tercera novela, se llama Proyecto Alter Ego por ahora, donde comencé con una idea que ha ido mutando. Entonces, claro, exactamente esa planeación inicial que yo hice el día 1, ya estoy completamente por fuera. Sin embargo, todavía tengo claro cuál es ese mensaje central que yo quiero contar. La verdad, yo todos los días que me siento a escribir, algo escribo. O sea, como que nunca me quedo 2 horas mirando la pantalla y no pasa nada. ¿No? Yo empiezo a escribir y logro que me fluya, pero creo que tiene que ver con tener esa claridad previa. Puede ser que con los años, no sé, tal vez uno pueda ser un poco más libre y esperar a que venga la iluminación, no sé, pero a mí me sirve como tener estructura. Sí, bueno, yo también Brian, para también darte mi punto de vista, yo soy muchísimo menos estructurada y a mí me sirve hacerme a veces preguntas. Y hay técnicas para eso que eventualmente también te podemos compartir, pero a mí me sirve mucho cuando no sé por dónde voy a empezar, es hacerme la pregunta, o mejor dicho, contestarme la pregunta, hoy no sé qué escribir. Y empiezo contestándome cómo me siento. Entonces hago como un ejercicio más de journaling, que de ahí surge alguna idea o algún pensamiento o alguna cosa que tenía por ahí. Y aunque no he escrito todavía mi primer libro, pero estoy en proceso, tengo muchas cosas regadas por ahí que de verdad, así como dice Alex, si haces esa estructura de narración, o sea, ese concepto, esa línea narrativa, o si te obligas a explorar lo que estás sintiendo o lo que estás pensando en ese momento, de alguna manera surge, las palabras vienen a tu página en blanco. Aquí quiero aclarar algo y es que aunque no tenga estructura, y como decía un poco, es el qué, pero no es el cómo. Y en el momento que uno está escribiendo, de repente aparece, es algo muy difícil de explicar, pero por ejemplo, en Alter Ego, lo que estoy escribiendo ahora, hay una mujer que está seduciendo a un hombre para engañarlo y de repente apareció que ella tiene una hermana y empezó toda una historia con la hermana y resulta que ahora la hermana llega prácticamente a cambiar un poco el hilo de la historia. Entonces no se trata tampoco de, no, yo dije que esto era, y voy por ahí con terquedad, porque finalmente la historia misma como que nos va llevando, en especial en un proyecto largo como una novela, y es muy bonito también ver esa transformación, algo que tal vez como que se asoma y cambia todo. El otro día leía en un libro de Murakami que se llama ¿Por qué hablo cuando hablo de escribir? Y él menciona que en una de sus novelas aparece un personaje y le preguntó al personaje principal, ¿y qué pasaría si vas y buscas a tus amigos? Y la novela que él ya prácticamente iba a terminar se duplicó en tamaño, porque entonces él dijo, ¡ah! Sí, ¿qué pasaría si va y busca a sus amigos? Y eso generó todo un cambio total en el libro. Buenísimo. Chicas, ahora vamos a pasar a otro tema, que es un tema que yo creo que
No es controversial, pero sí es algo que estoy segura que todos nos hemos preguntado, o los que hemos, digamos, coqueteado con la idea de escribir algo que no sea solamente para nosotros mismos, y es la industria editorial. Y quiero que hablemos de los cambios en la industria editorial, ¿no? ¿Qué ha cambiado y qué sigue igual? ¿Y por qué ustedes decidieron irse por el camino de la autopublicación y no buscar una representación de una editorial? Hago también un paréntesis. No, las voy a dejar que contesten. Dale, Alex. Bueno, en el caso de Me Muero por Vivir fue porque yo dije, voy a escribir y publicar esta novela en 2019, así, cerca. O sea, esto sale en 2019, no me importa si al final lo que tenga es una lista de páginas impresas en impresora, pero yo la voy a publicar. Y cuando empecé en el proceso y a investigar, porque toda mi experiencia, recuerden, venía de marketing, yo nunca había trabajado con nada de la industria editorial, fue darme cuenta que la mayoría de las editoriales tenían listas de espera de inclusive años antes de empezar a leer manuscritos y muchísimas ni siquiera los reciben. Entonces yo dije, bueno, no voy a esperar 3, 4 años a que alguien lea mi manuscrito para que luego me diga que no le interesa, porque entonces perdí 4 años y vuelve y empieza y vuelve y empieza. Entonces esa fue como un poco mi decisión, también en el sentido de investigar y darme cuenta de que la autopublicación era un camino completamente viable. Y creo que algo que yo no tenía, pero que sí hemos descubierto hablando con personas que se acercan a nosotros y nos dicen queremos publicar, no era mi caso, es que mucha gente decía, no, pero a mí que me publique Alfaguara, a mí que me publique Planeta. O sea, como un apego y un poco de pronto retomando tus palabras iniciales, Gaby, al ego de en este libro tiene que estar el sello de una gran editorial o si no mi libro no tiene valor. No era mi caso, no lo ha sido nunca. Entonces, esa fue como el primer motivo para elegir la autopublicación. Y luego encontramos que había muchas otras ventajas desde el punto de vista de las regalías, desde el punto de vista de la flexibilidad para decidir todos los detalles del libro, para hacer la promoción de la manera en la que nosotros la queremos hacer. Entonces, por eso nos ha gustado. Para mi segunda novela, yo decidí mandarla a un concurso. Entonces, este es otro camino. Es un camino completamente distinto. Resulta que ese concurso habían anunciado que los resultados salían en septiembre. Y estamos a finales de noviembre y no han salido los resultados. Entonces, como que me siento súper maniatada porque digo, ahí está mi novela parqueada, yo no puedo hacer nada por ahora y no sé qué va a pasar. Entonces, como que ahí estoy viviendo otra realidad, pero también dije como, bueno, pasará como tenga que pasar. Y nunca descarto tampoco trabajar con una editorial. Pienso que simplemente son momentos y son prioridades y son diferentes perspectivas. No sé, Nati, si tengas ahí algo también para agregar. Digamos que para responder la pregunta de en qué ha cambiado la industria, ¿cierto? O en qué, sí, en qué ha cambiado o si sigue igual, yo creo que ha dado un giro impresionante, pues precisamente por la facilidad que tiene la gente para darse a conocer, para publicar. Eso nos trae muchas cosas, entonces mucha gente se queja porque hay libros mal editados o libros mal compaginados, que los hemos visto muchas veces y que es una locura porque entonces tienen la portada para un lado y las hojas para otro. O sea, se ve de todo. Sin embargo, yo creo que hay cada vez más construcción y una percepción un poco más, no sé si la palabra sea responsable, pero sí responsable de lo que estoy entregando y lo que estoy poniendo ahí afuera para que vean, porque al final es mi nombre, no solo la novela, sino mi nombre, el que está, digamos que empañándose o el que está poniéndose en juego, uno, y dos, la misma industria, ¿cierto? Entre menos calidad haya, se llame autopublicación o se llame editorial lapicito de acero, entre menos calidad haya, pues obviamente los lectores más van a preferir irse hacia material que sea, pues obviamente publicado por una editorial. Entonces, Ahí yo creo un punto, Nati, también que creo que vale la pena contarles, y es que hay personas que han llegado a nosotros y nos dicen, sí, me publicó X editorial, pero el libro está lleno de errores de ortografía. O sea,
hay que tener también juicio para entender, bueno, cuál es la calidad y los procesos que siguen las editoriales, especialmente las pequeñas. Obviamente en una grande ese tipo de cosas no va a pasar, pero podría pasar en las pequeñas que descuiden ciertos procesos. Sí, hago esta pregunta sobre todo y aquí me la voy a tomar hasta más personal porque desde mi propia experiencia, primero cuando yo pensaba en, ok, o sea, yo pensaba, no, yo ya no fui escritora porque pues para ser escritor uno debió haber estudiado escritura o literatura o algo, ¿no? Y ya pues tengo casi 38 años y pues ya escritora no fui, o sea, escogí otra carrera. Viendo eso en retrospectiva, una de esas, digamos, como que barreras que uno se autoimpone, también tiene mucho que ver con la cultura que hay alrededor de la industria editorial y también, digamos, de la industria, pues yo vengo, al igual que ustedes, de la industria publicitaria y del, digamos, del negocio de la creatividad, ¿no? En donde obviamente es muy importante y es muy personal que se metan con una idea de uno, porque es como un hijo y me da mucho miedo exponerlo, ¿no? Obviamente uno practica esto a modo, digamos, publicitario, pero jamás, como decíamos al inicio de la conversación, algo que sea muy íntimo, en donde yo voy a decir verdades que nunca le he dicho a nadie más, aunque sean verdades de mis personajes y no necesariamente mías, ¿verdad? Hablando de las mentiras piadosas en los personajes. Pero la pregunta va en ese sentido, hay un ambiente, digamos, como el ambiente de crítica o el ambiente de intelectualidad o de erudismo, o sea, eruditos, en donde uno dice no, y sobre todo, y lo ven mucho ya también como en el gremio, ¿no? Los escritores, las personas que son escritores van a ver a un talento nuevo como, y si sos autopublicado, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero saber porque hasta hace muy poco tiempo, la verdad, yo decía, pues no, si ya no fui escritora, no fui escritora, porque pues autopublicar no es una opción, o sea, no es lo que se debe hacer o no es el camino para, ¿no? Entonces, quiero conocer su opinión y también quiero conocer como lo que hablamos en algún momento nosotras tres, de cómo también tal vez no es el momento o el lugar por donde uno empieza, o mejor dicho, si es el lugar por donde uno empieza y luego termina convirtiéndose o el camino es diferente como lo estabas contando Alex ahora. Bueno, yo, por ejemplo, ahora pertenezco a un colectivo de escritores que se llama Mi Libro Hispano, que es una agremiación de escritores hispanos en Estados Unidos, donde hay personas que se han dedicado a la escritura toda su vida, que tienen doctorados en literatura, y la verdad no he sentido ese rechazo. Creo que en parte ha sido porque yo misma como que no tenía esos bloqueos, o sea, como que yo dije, yo tengo mi espacio y yo tengo mi talento y tengo mis capacidades y nunca me sentí inferior a ellos. La verdad es que han sido supremamente acogedores, abiertos y algo que ha pasado muy especial es que, y que sí he notado, es que para ellos es como yo soy un artista, la gente me tiene que comprar mis libros, en cambio yo que vengo de la publicidad y de las ventas, pues soy súper distinta y yo vendo mis libros porque pues si no los vendo yo, ¿quién más los va a vender? Y me impresiona mucho cómo ellos se acercan a mí y me dicen, oye, ¿me enseñas cómo es esto de las redes sociales? ¿Cómo es esto de que uno puede montar una página de ventas? ¿Cómo es esto de que uno puede tener una lista de correos? Como que se han centrado mucho en su visión más estrecha de lo que es ser escritor y vengo yo como a retarlos con esas otras cosas que hago y se han interesado muchísimo y hemos empezado a hacer muchas actividades y he empezado a enseñarles como otras cosas que no habían considerado. Entonces no lo he sentido, no significa que no pase siempre, tal vez esto es porque somos latinos en Estados Unidos y nos apoyamos y nos ayudamos. Y la verdad, he recibido apoyo de muchísima gente todo el tiempo, no lo he sentido en ningún caso. A veces, y como decías, a veces son las barreras que uno mismo se pone y dice, no, yo ya estoy muy vieja para empezar por ahí, pero creo que vale muchísimo la pena, entonces no le tengan miedo. Quizás, no sé si,
no es como por echarle la culpa a alguien, pero no sé si... Él se llamaba Fernando. No sé si la academia también tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, la forma en la que uno dice, y lo dijo Alex también al principio, o sea, escritor es Gabriel García Márquez, o sea, entonces uno como que enmarca y dice, pues es una persona que se dedica, su profesión es ser escritor y estudió y dedicó toda su vida a esto, ¿cierto? Y también pues los círculos que hay alrededor hacen pues que uno básicamente le tenga miedo al tema de decir, no, yo también podría, o sea, que yo escriba, aunque no haya publicado o aunque no sea un escritor famoso, significa que yo también sea escritor. Posiblemente no un escritor profesional, no soy un escritor que está en las grandes ligas, en primera división, en el mundial, pero también soy escritor, Sí. ¿cierto? Hoy justamente, por ejemplo, se entregó el premio Amazon a la mejor novela para el 2020. Les voy a contar un poco. Amazon todos los años y desde hace 7 años da este premio a novelas que sean publicadas, por ejemplo, en 2020 entre mayo y agosto. Este año se presentaron 5.000 novelas en español. Y un jurado de primera eligió a los ganadores. Realmente el primer filtro son las ventas, o sea, en realidad nadie se leyó las 5.000 novelas. Ellos eligieron dentro de las que más vendían, autopublicadas, y dentro de las que mejores puntuaciones tenían, esas las leen los jurados. Y la persona que ganó el premio fue súper bonito, o sea, a él era un señor, voy a inventar, tal vez de 55, 60 años. A él se le quebraba la voz, de verdad, diciendo como, yo nunca esperaba ganarme un premio literario con mi novela, y de verdad esto solamente se puede lograr porque existe la autopublicación. Y fue súper emocionante, o sea, yo me conecté como a ver el evento y cada uno de los 5 finalistas que habló, y en especial el que ganó, obviamente, porque es como el reconocimiento a que no se necesita tener toda una maquinaria detrás para lograr algo, que una buena historia puede salir inclusive de una persona que es la primera vez que publica, era su primera novela, y que todos estamos en capacidad, pues, si reunimos los elementos de llegar a algo así. Buenísimo. Voy a abrirle espacio un segundito a Andrei, que tiene un comentario. Dice, yo tengo una duda, comentario con respecto al ego. Adelante, Andrei. Sí, perdón, es que estaba viendo cómo la formulaba. Es que desde el inicio me parece muy interesante que lo que al menos he percibido es mucho un tema de ego, porque si el ego te puede jugar en contra, ¿verdad? Decir, ¿qué pasa si no? Entonces mejor no muestro nada, no me expongo. Pero ¿cómo encontrar ese balance adecuado? Porque ¿qué pasa si pienso que el ego es como un arma de doble filo? Te podría decir, no, es increíble, dale. Y no es. No, autopublicar. No era, ¿verdad? ¿Hasta qué punto se encuentra ese balance correcto, digamos? Y tengo que ser honesto, yo tiendo a ser bien duro conmigo. La idea de publicar un libro me parece lindísima. Pero yo digo, ¿estás enamorado de la idea de publicar un libro o estás enamorado del trabajo que estás haciendo? ¿Ok? Realmente, y de verdad, con la mano en el corazón, porque no quiero sonar muy duro, pero igual en Spotify, cuántos sencillos nuevos hay al día, cuánta música nueva, etcétera, y cuánto de eso no pasa, ¿verdad? No llega a ningún lado, sí. No llega a ningún lado. Entonces, me parece interesante ver si encontrar como ese punto o ese balance donde la idea y cómo la estás trabajando te hace feliz y te convence, pero hasta qué punto hay como un balance sano para no caer en esa otra parte donde el ego te dice, sí, perfecto, está increíble, y tal vez no estaba ahí. Gracias, Andrei. Con gusto. Buena la pregunta. Alex, dale. No, dale vos y yo te complemento, pues porque creo que sos la persona adecuada para responder. Bueno, yo iría como lo que les contaba antes, o sea, por ejemplo, para mí tener el apoyo de Natalia y tener el apoyo de esta otra persona que iba leyendo fue súper importante porque ellos me ayudaron como a entender, ok, si voy por un buen camino, y son personas en quienes confío con su criterio y no que me están diciendo sí, súper bien, simplemente porque
qué pena decirle que está súper mal. Sin embargo, lo que dices es muy cierto. Y bueno, por ejemplo, aprovecho que acá está Juan Gallego, que pertenecemos a un colectivo que se llama Bookstagram Call, donde hay un grupo de bookstagramers de Colombia, y muchas veces ellos dicen, es que no nos gusta tanto hacer colaboraciones con autopublicados, porque cuando les decimos que no me gusta su libro, se arma un problema, y aquí el que no sabe eres tú, y quién eres tú para venir a criticar, etc. Yo creo que ese balance es complicado, obviamente. ¿Por qué? Primero, porque siempre va a haber gente a quien le guste, pues no siempre, pero lo más probable es que siempre va a haber gente a quien no le guste tu novela. Yo he tenido personas que me han dicho, no pude, no pasé de la 5ª página, no me enganchó para nada. El primer comentario que recibí de los lectores beta fue una persona que me dijo, ¿qué tal si piensas dedicarte a otra cosa? Sin embargo, creo que tampoco es, como dices, correcto el punto de decir, qué pena, aquí voy yo y me los llevo a todos por delante. Es algo demasiado personal. O sea, en mi caso lo que yo pienso es que yo estoy aprendiendo, que es mi primera novela, que ojalá ya tuviera la experiencia de tener 20 encima para poder decir, wow, cómo he evolucionado, y es a lo que le apunto, que mi compromiso con los lectores es cada día estudiar, aprender, trabajar, leer más, mejorar la técnica, mejorar el ejercicio, y jamás desecho una crítica e intento encontrar qué de esa crítica que me están haciendo realmente me ayuda a mejorar y a ir más allá. Muy complicado. Yo creería que la solución o un camino puede ser justamente buscar a alguien con criterio que pueda leer tu obra y decirte como, bueno, veo que hay elementos, tal vez tengas que mejorar A, B o C, o hay un poco, algo está un poco flojo por este lado, pero hay algo bueno acá para que sigamos adelante. Esa sería como mi recomendación. Yo también creo que hay un punto en el que uno se la tiene que creer. O sea, o por lo menos que tiene que confiar en lo que está viendo. Si reconoces que sos una persona muy dura con vos mismo, ¿cierto? Porque es algo que vos mismo estás reconociendo. Entonces, a lo mejor es también creerte que es un buen trabajo. Eso sí, siempre manteniéndote en que hay personas que te pueden apoyar, que esto no es algo que se hace solo. Si vos te sentás y escribís solo, pero de ahí para allá hay muchas personas que te pueden apoyar y que te pueden, digamos que, dar luces, mostrar ciertas cosas, porque un escritor no hace todo, no tiene por qué hacerlo todo. También hay que quitarse esa carga de encima, de yo tengo que ser el que además lo mira y mira qué errores hay, y además entonces mira qué tan coherente, y entonces, o sea, como que terminan echándose y además lo tengo que diseñar yo, o sea, terminan echándose un montón de muertos encima y tienen la posibilidad de conseguir apoyo. Pero efectivamente es lo que dice Alex, es demasiado personal. Es un proceso demasiado personal. No sé si te había mencionado esto antes, André, no sé si lo habíamos conversado o no, pero hay un quote que a mí me gusta mucho de un libro del New York Gotham's Writer Workshop, es un libro que da técnicas también de escritura, y uno de los escritores decía que cualquier escritor famoso, que hoy en día es famoso, empezó no siéndolo, ¿cierto? Entonces, definitivamente, yo creo que el tema de los lectores beta, creo que es un paso que uno no se podría saltar en caso de ponerse serio a publicar algo, pero también pensar que es un proceso evolutivo, ¿no? O sea, que es un proceso de evolución que probablemente, si tenés mucho talento y probablemente has practicado mucho tiempo antes, probablemente tu primera novela llegue a ser un hit. Pero si no lo es, estoy segurísima que tu segunda o tercera novela vas a haber aprendido algunas de las cosas y la experiencia que no tenías en tu primera. Además, hay un punto también que creo que hay que considerar, y es que un hit para quién y con qué criterio es un hit. Ahí, ¿a quiénes les estás hablando? Para esas personas a las que les estás hablando, realmente puede que tu novela sí sea un hit.
Entonces es como también, y eso está precisamente en tener claridad desde el principio de para dónde vas. Hay otra pregunta, Alex, aprovechando este tema. ¿Qué haces cuando ves un comentario negativo de tu novela? ¿Cómo lo abordás? O sea, ¿qué sentís y cómo lo abordás? Bueno, yo hice como un proceso de desapego justamente cuando hice los lectores beta de Me Muero por Vivir. Porque dije, bueno, si voy a entregar este manuscrito, que todavía no era la versión final, a personas de todos los tipos, porque lo que yo hice fue abrir una convocatoria en mis redes sociales y el que quisiera se puede inscribir. Efectivamente van a llegar todo tipo de comentarios. Y como les contaba, la primera persona que me respondió después de que mandé el correo, me dijo, llegué hasta la página quinta y no pude seguir, no entendí, esto no va para ningún lado. Con todo respeto, deberías pensar en hacer otra cosa. Lo que yo pensé, o mi actitud es, ¿qué puedo aprender de esto? Porque si yo puedo aprender de esa crítica negativa, pues la que estoy ganando soy yo. La mayoría de las personas, especialmente en nuestra personalidad latina, evitamos ser directos con los comentarios negativos. Los colombianos, por ejemplo, todo lo suavizamos muchísimo cuando lo decimos. Tal vez no tanto los argentinos, pero pues los colombianos sí. Y es más común que la gente diga, sí, me encantó, y luego le digan al amigo, pero no estaba tan buena. Como ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que cuando alguien hace un comentario negativo, y si realmente escribe o apunta hacia algo, es muy valioso para mí. O sea, si mi meta es ser cada vez mejor escritora, un comentario negativo me está enseñando algo que me ayuda a ser mejor escritora. Si yo decidiera ignorar ese comentario o decir no me importa lo que piensen, pues estoy perdiéndome la oportunidad de mejorar. Entonces, esa es un poco como la actitud que yo asumo, por ejemplo, con los bookstagrammers y booktubers, cuando les comparto mi novela y luego les hago seguimiento y me dicen como no la terminé de leer o realmente no me enganchó. Intento como que me den un feedback más preciso. Entonces les pregunto, bueno, ¿qué fue lo que no te gustó? ¿Es la trama? ¿Es el personaje? ¿Es la forma en la que está contado? ¿Es el formato, que es en forma de diario, en este caso Me Muero por Vivir? Y siempre hay algo que puedo aprender de eso. Entonces, creo que cuando uno lo ve como que una crítica negativa es una oportunidad para aprender, pues no es que quiera muchas críticas negativas, pero todas son bienvenidas. Obviamente prefiero que a la gente sí le guste y que haya más lectores, pero cada crítica negativa es una oportunidad para aprender. Pasó la semana pasada, por ejemplo, que por primera vez alguien puso una estrella en Amazon, pero no dejó un comentario. Entonces, no sé qué fue lo que no le gustó. No, y es que es tan loco como, o sea, le pasa a los escritores más famosos que hay en la vida, ¿no? O sea, que tienen una novela muy buena y les va súper bien, y luego tienen otro libro y la gente les da durísimo. Y uno dice como, pucha, o sea, eso es algo que nunca se va a superar. No está garantizado, sí. No está garantizado y ese miedo lo vas a tener, probablemente te va a perseguir por el resto de tu vida si quieres exponerte a lanzar tus pensamientos al aire, ¿no? Entonces, sí, pero por ejemplo en los escritores beta, en los lectores beta, perdón, yo soy súper insistente en decirles, lo que más necesito es que me digas lo que no está bien. Es que si nadie me dice lo que no está bien, ¿cómo aprendo? Y hay personas que detectan cosas que se nos han pasado a todos, que se me pasaron a mí, después le escribí Leila 1000 veces, que se le pasaron a Natalia y de repente alguien dice, pero un momento, este personaje, ¿por qué antes era así y resulta así? Y nadie se había dado cuenta. Entonces, creo que cuando uno lo enfrenta como una oportunidad de aprendizaje, lo valora en lugar de tenerle miedo. Buenísimo. Chicas, ¿por qué es importante incluir en el proceso a un corrector de estilo y ortotipográfico antes de publicar? Por cierto, ¿cuál es la diferencia también? Las editoriales tradicionales tienen dos figuras, o tres, vamos a decir. Tienen el editor, tienen el corrector de estilo y tienen el corrector ortotipográfico. El editor es el que mira digamos que el total de la obra, mira la obra y tiene como licencia
en entrar un poco más a fondo frente a la coherencia, frente a los personajes, hacer sugerencias de la trama, como para que todo quede, si creaste un universo de fantasía, entonces esa persona es la que te dice, venga, esto no está siendo coherente, esta persona no está siendo coherente con este universo, o sea, como que ve el total y digamos que te ayuda a mantenerte dentro de tu objetivo y te señala como esos vacíos que tiene la novela o el libro, o así sean conceptuales o lo que sea. El corrector de estilo es el que revisa el uso del idioma en el borrador, ¿cierto? Ya sea un primer borrador y un segundo borrador, pero en el manuscrito, digamos que original. Y el corrector ortotipográfico es quien revisa que al corrector de estilo no se le haya pasado ningún error ya cuando el libro está maquetado. Y la maqueta de un libro se pueden sacar hasta 5 versiones de maqueta hasta que se entrega al final. Ese es un proceso de una editorial grande, ¿cierto? En el proceso de autopublicación, normalmente se cuenta con 1 o 2 figuras, que son el editor y el corrector de estilo. En mi caso, yo hago ambos trabajos, y lo que hago es precisamente lo que les expliqué: mirar que no haya ninguna incoherencia, que no haya vacíos en la trama, que no haya vacíos en la creación de los personajes, que los personajes sean fuertes, que se entiendan, como que todo eso, que se entienda todo, que no queden cabos sueltos. Y también, digamos, que me dedico a revisar que no haya ningún tipo de error desde el punto de vista del idioma. Todo esto siempre respetando el estilo del personaje, el estilo del autor y pues del escritor. Todos los escritores encontraron su estilo o hacen las cosas de una manera específica. Entonces hay unos que tienen un lenguaje mucho más elaborado, otros hablan de forma o escriben de forma un poco más abierta, otros, por ejemplo, escriben como Saramago, que no pone comas, o por el contrario solamente pone comas, ya se me olvidó. Como que tienen un estilo y uno no puede entrar a decir, ay, no, señor Saramago, usted se le pasó poner el punto y coma o el punto seguido. No, o sea, tiene su estilo y uno lo tiene que respetar. Que es lo importante también, que esa voz se entienda. Es decir, si yo tengo un escritor una persona que está escribiendo un libro de época, pero está hablando como si estuviera en Medellín en el año 2020, pues entonces, venga, o sea, usted está hablando en otro momento, sus personajes tienen que hablar en otro momento, a no ser que haya una intención detrás. Entonces, digamos que eso es de lo que se encarga ese proceso. ¿Por qué es importante? Porque fondo más forma hacen que logren que hagamos magia. El diablo y Dios están en los detalles, y esos son esos tipos de detalles que si a uno se le pasan, entonces va un lector y dice, con razón, es que no, estos manes autopublicados hay demasiados errores, están poniendo en peligro la industria editorial, pero es porque no confían esa parte del proceso y otras partes del proceso en personas que sean profesionales y que estén formadas para eso. Entonces le entregan el libro a un amigo que sabe mucho de ortografía, y edítemelo y corríjamelo. Pero esas personas no están formadas de la forma en la que está formado un corrector de estilo y pues un editor. No sé, Alex, si quieres añadir aquí algo más. Nati, tenemos la pregunta de Brian, que dice, ¿la historia cambia mucho después de pasar por esos 3 personajes? O sea, editor, corrector. No, la historia no tiene por qué cambiar. Un editor te señala vacíos, un editor te señala incoherencias, un editor te señala, también te puede hacer sugerencias, de cómo abordar una idea porque no se entiende, pero el contenido nunca puede cambiar. O sea, tu libro es tu libro, tu esencia es tu esencia. Y obviamente si pasa pues por un corrector de estilo, menos, y por un corrector ortotipográfico sí que menos, porque solamente se dedican, digamos, que a encontrar errores en el uso del idioma. Buenísimo. Chicas, estamos por cierto, en el aniversario de Me Muero por Vivir.
Así que aprovechamos para darle las felicidades a Alex como la escritora y a Nati también como editora y correctora. No sé si nos quieren contar algo acerca de lo que está pasando con Me Muero por Vivir. Bueno, algo que nosotras encontramos es que hay otra parte relacionada con los libros, y lo mencionaba antes un poco, que es venderlos. De nada sirve que yo autopublique un libro, lo suba a Amazon y no pase nada. Entonces, nosotras diseñamos toda una estrategia de mercadeo que comenzó inclusive antes de que terminara de escribir, o sea, hace más de un año, donde diseñamos todo un tema de preventa, de embajadores, trabajamos en un lanzamiento y han pasado cosas supremamente emocionantes. La novela ha estado en la lista de más vendidos de Amazon prácticamente todos los meses desde el lanzamiento. Fue una de las 20 obras autopublicadas seleccionadas para la próxima Feria del Libro de Bogotá. Y pues la primera edición se agotó en Colombia antes de 3 meses, ya vamos por la segunda reimpresión. Entonces ha sido un camino supremamente emocionante. Yo realmente no me arrepiento ni por un segundo de haberlo hecho, más todas las cosas que he podido hacer con las ferias y participando en diferentes eventos. Con el aniversario hubo algo que yo pensé, y es como, bueno, la segunda novela no puedo salir, digamos, este año por el tema del concurso que les conté. ¿Qué puedo hacer para que los lectores sientan que esta historia, pues, o sea, la historia se publicó hace un año, pero es una historia viva? Entonces, una idea que trabajamos es crear finales alternativos. El final es uno de los puntos más controversiales de Me Muero por Vivir, y bueno, aquí está Gaby, está Brian, que ya la leyó también, Juan y que también ya la leyeron. Cata, que fue lector beta. Sí, entonces, una de las cosas que siempre pasaba y que realmente como que solo una persona me dijo, sí, yo se me imaginé ese final, fue como, bueno, ese final fue muy controversial. Entonces yo dije, qué divertido sería crear diferentes versiones del final. Y la semana pasada, pues mandamos, la semana pasada creo que sí, o este lunes, un primer final distinto, o sea, la historia es como que termina diferente, y ahí en el mail le decía a los lectores, bueno, ¿cuál sería tu versión? Cuando te estabas leyendo la novela, ¿cuál era tu versión del final? Hubo muchas personas que me respondieron como, no, el final me sorprendió, no me lo esperaba, lo que sea, pero fue perfecto. Y hubo personas que me dieron otras ideas de finales que ellos se habían imaginado, lo que les gustaría, y ahora vamos a enviarles otro final distinto. Entonces, eso también es una ventaja de la autopublicación. Esto lo hablo yo con Natalia, lo organizamos las dos, lo hacemos, y no hay que pedirle permiso a nadie, no hay que hablar con 800 personas en una corporación, no hay que esperar 3 años, es diciendo y haciendo. Entonces, para mí también es una ventaja muy grande como de todo este tipo de procesos. Buenísimo. Chicas, ¿qué le dirían a una persona que siente cosquillas en el estómago en este momento por contar una historia, pero que aún no se atreve? Que lo haga, que empiece a escribir, que se blinde. Blindarse es súper importante. Nosotros, pues, los seres humanos necesitamos sentir seguridad frente a los pasos que damos. Y aunque no tengamos seguridad de lo que viene, entonces tenemos un ahorro. O aunque no sepamos lo que vamos a almorzar mañana, ponemos a descongelar las verduras. O sea, necesitamos siempre tener como seguridad. Entonces, blíndense y organícense y estructuren con claridad lo que quieren hacer y, y háganlo. O sea, es que es la única manera de ver algo. Es la única forma. Y siempre pensar como en qué es lo mejor que puede pasar. Y lo mejor que puede pasar ni siquiera te lo imaginas. Exactamente, eso iba a decir, que es lo mejor que puede pasar, porque decir aquí como fans de Michelle Poller, que es lo mejor que puede pasar. Y lo mejor que puede pasar es que sea un éxito. Chicas, tengo 2 preguntas y más bien voy a abrir el espacio para que las personas que están por ahí hagan las preguntas. De hecho, Marta, si quieres adelante, para que tú misma la hagas, para no leértela yo. Y luego Luisa. Bueno, buenas noches. De verdad que qué rico esta experiencia y yendo como ese espíritu de las cosquillas en el estómago, quisiera saber
cómo es ese proceso para autopublicar, o sea, pero en blanco y negro, cómo uno empieza a planificarse, inclusive desde un presupuesto, cuánto tiempo puede durar, cuáles son los pasos, cómo es esa película, pues, y si puede uno hacerlo en varios formatos, porque actualmente lo que es los audiolibros realmente es uno de los formatos que mayormente se consumen, ¿no? Bueno, justamente hicimos una guía que se las podemos compartir, donde está el paso a paso de todo lo que hay que tener en cuenta, porque pues es escribir, es corregir, es sacar el ISBN, que es el número de identificación de cada libro, es hacer el registro de derechos de autor, es diseñar la portada, o sea, son tareas, son muchas, pero no por eso nos debemos abrumar. O sea, lo hicimos Natalia y yo, lo pueden hacer cualquiera de ustedes, créanme. Entonces, se puede, se puede. Les podemos compartir esta guía, que es un paso a paso, simplemente para hacerse una idea, y justamente ahí están, creo que también tenemos los tiempos, ¿cierto, Nati? Como cuánto se tarda cada cosa, para que se hagan una idea y sepan como, bueno, yo necesito rodearme de un corrector o necesito buscar a alguien que diseñe X, Y, Z para poder hacerlo. Con respecto a los formatos, lo más fácil en este momento que es hacerlo a través de Amazon o plataformas como Barnes Noble o Apple Books o Google Books, se puede hacer en digital, se puede hacer impreso, es súper sencillo. Yo adicionalmente hice una edición impresa pasta blanda en Colombia y ahora tengo impresión bajo demanda en varios países. Y el audiolibro, he estado en el proceso de buscarlo, pues de por lo menos entenderlo, porque es algo que no habíamos explorado antes. Y hoy en día los requisitos técnicos para la grabación pues requieren que haya personas profesionales con un estudio que tiene un costo representativo. En ese sentido, no lo he hecho. Sin embargo, también generan muy buenos ingresos. Entonces, puede ser un proyecto a futuro, pero todavía no estoy en ese camino. Y no sé, Nati, si algo se me escapa ahí, como de esa pregunta. Creo que la guía es fundamental, ese PDF. Sí, sí, exacto. Es como en esa guía estás de paso a paso y obviamente cualquier duda que tengas, pues estaremos ahí para ayudarte como a solucionarla. Pero sí, ahí la clave es no dejarse abrumar, es entender que no hay que hacerlo solo, no hay que hacerlo solo, hay que rodearse de las personas adecuadas para que las cosas se den. Buenísimo. Lu, ¿estás por ahí? Acá estoy. Bueno, primero, mil gracias. Qué rico cerrar la noche así, conociéndolas a ustedes y sobre todo entendiendo que hay pues una historia chévere que me gustaría leer y todo lo que nos estás contando de ese proceso. Y a lo largo del proceso mencionabas pues que hay muchas cosas, pero me surge la duda de que, digamos, ¿quiénes fueron tus aliados a nivel del diseño de la portada y de la diagramación? Que me parece un tema bien importante. Y lo otro es cómo llegas al título, porque quizás es de las cosas que a veces cuando escribo me cuesta más trabajo, ¿no? Como que digo, tiene que ser súper charming, tiene que conectar bastante porque es lo primero que veo y el tuyo conecta bastante. Entonces, ¿cómo llegaste a eso? Bueno, el título, mientras yo iba escribiendo, Nati y yo hicimos una lista de títulos que se nos iban ocurriendo. Y como que de repente decíamos, bueno, no. O a mí me gusta, pero a ella no tanto, o viceversa. Y el 26 de junio de cada año es el Día Mundial de Concientización sobre ELA, entonces sobre esta enfermedad que tiene Sofía, y pues yo hice un video para ese día y estuvimos monitoreando como en las redes, y algunos de los enfermos de ELA utilizaban hashtag me muero por vivir. Y de repente, no sé, yo creo que yo te llamé a ti, como que le dije, es pues nos conectó inmediatamente porque no tiene ni siquiera solo que ver con ella, tiene que ver también con él. O sea, para Pablo era también como su necesidad de descubrir la vida desde otro punto de vista. Entonces buscamos que no hubiera otro libro registrado con ese nombre, que no se estuviera utilizando, cómo se está usando el hashtag, y finalmente esa fue como la decisión. Y para la portada, en mi caso, lo que nosotros hicimos fue contratar un estudio de diseño de una pareja con la que ya habíamos trabajado antes en una de las agencias, y pasaron cosas súper especiales. Ellos son esposos, Alba y Pablo,
Él se llama Pablo, nombres y López. apellidos igual que Pablo, el de mi libro, y el papá de ella había sufrido ELA y había muerto con esa enfermedad. Entonces ellos leyeron la novela de principio a fin, me pasaron varias ideas del estilo, unos mood boards como para entender más o menos las ideas. Entonces fue un trabajo muy cercano, no fue como que les pasé la sinopsis y ellos la leyeron y dijeron, ah, bueno, es esto. No, leyeron el libro y tenían como súper clara toda la historia y fue muy bonito en ese sentido porque también creamos una cuenta de Instagram, @memueroporvivir, con diseños que ellos hicieron de la ruta del viaje y de cómo se debía manejar como gráficamente. Buenísimo. Juan, ¿estás por ahí? ¿Quieres preguntar algo también? Hola, sí. Bueno, más que preguntar, es algo que desde la novela me inspiró mucho para poder como entender todo este proceso de todo lo que pasa pues con el tema de autopublicar y eso. Y está en el prólogo de Me muero por vivir. Y dice lo siguiente, dice, alguna vez leí que todas las decisiones se toman desde el amor o desde el miedo. Y yo empecé a escribir este libro con mucho miedo. Creo que básicamente ustedes, pues primero chicas, felicitarlas por el trabajo que han hecho. Ustedes saben que yo siempre he estado ahí como pendiente de cositas y me encanta pues porque es una novela que en un principio le dije a Alexa, me costó leer porque yo decía, es que yo con el tema erótico estoy como bien, pero al pasar todo esto, sentir que disfruté la novela y todo esto, me ayudó muchísimo como a comprender y a tener una visión diferente pues como de las historias. Pero más que una pregunta, es de alguna manera como que lo que yo pienso que es el resumen de lo que tenemos que hacer y es tomar una decisión, como decía Alexandra, basados en mucho miedo, porque es que siempre el salir de la zona de confort nos va a dar muchísimo miedo. Y entonces también, ¿cuál es el problema de intentarlo? Entonces yo creo que eso ha sido como básicamente mi cuestionamiento con muchas cosas y yo a veces tenía muchos conflictos con eso. Entonces yo creería que mi aporte para este encuentro es que si queremos autopublicar, no, o sea, que si queremos lanzarnos es cuestión solamente de hacerlo. Muertos de miedo, es que se tiene que hacer miedo. Y otro consejo sería, de acuerdo con Me muero por vivir, tomar un poquito de amor. Entonces creo que también llenarnos de mucho miedo porque es natural, pero tomar también ese amor del que hablamos en la novela, de que se habla en el prólogo, y lanzarnos. Y creo que eso es como lo que yo quería, además de felicitar pues a Alexandra por el primer año de su novela. Y de verdad que me encantó este espacio, me encantó esto donde quitamos tantos mitos, porque es que yo creo que todo el tema, si nosotros lo analizamos, es de mitos. Entonces todos creemos como que no, es que autopublicar, entonces la gente cree que es mala calidad, eso nunca es. Entonces aquí me encantó porque es como quitar toda una tela de araña que tenemos en la cabeza de lo que es la autopublicar, de que realmente eso es posible, o sea, está tangible a nosotros. Entonces, no era una pregunta, era más Para cerrar con una conclusión. Una epístola. Sí, una conclusión. Buenísimo. Entonces, gracias de verdad por el espacio, gracias por este tiempo y de verdad que de darnos también a Wimamas pues con Gaby ahí, darnos este espacio para poder soltar esos miedos. Yo creo que también eso fue algo que me ayudó muchísimo a hoy, como a soltar esos miedos y bueno, pero es que a la final, pues, ¿por qué nos vamos a llenar de miedos si hay que hacerlo? Entonces, gracias. Juan, muchísimas gracias de verdad por tu comentario y gracias por ponerlo ahí sobre la mesa porque antes de cerrar, y quiero darle, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para no dejarlo por fuera, Fernanda Escobar dice, Creo que es. sí, solamente hacen asesorías frente a cómo publicar un libro. Sí, hola, disculpen Hola. que no pueda encender mi cámara, estoy en un compromiso, pero no me quería perder este espacio, soy como que los descubrí en medio de un proceso de research que estoy haciendo y voy a buscar esa novela, pero a ver, mi caso es más
cómo lo sintetizo también rápido. Tengo en mis manos una publicación que es una revista científica y me estoy enfrentando al reto. Yo también vengo del universo de agencia, estuve mucho tiempo en agencia, me cansé, monté un taller de ilustración digital y bueno, he hecho como muchas cosas y ahora estoy en un proyecto que es academia y literatura científica. Y el reto al que me estoy enfrentando es yo cómo logro insertar componentes de storytelling y como todo lo que tiene el universo de la literatura con un público como los científicos. Entonces, pues pienso que esto es algo como un caso aparte, yo pensaría que debería contactarlas, ahí estoy mirando sus perfiles en Instagram a ver, pues para entender un poco cómo son sus asesorías, porque creo que es valiosísimo lo que ustedes están haciendo y, y, y me interesaría mucho poder conversar con ustedes para explicarles y compartirles un poco más cuál es mi caso y entender qué tipo de asesorías brindan para que mi creatividad pues sea ha sido muy puesta a prueba en este reto, Sí, total. porque es un universo, de verdad la ciencia es maravillosa, pero está muy sesgada, tiene muchas estructuras, es como una cultura aparte de la humanidad. Entonces, por eso les digo que es algo supremamente específico y mi reto es cómo lograr hacer de esta publicación más interactiva. Y bueno, por eso era mi pregunta, si es viable conversar con ustedes, exponerles mi caso y entender un poco si hay un servicio que yo pueda como en el cual apoyarme en este reto al que me estoy enfrentando. Súper, mil gracias. Sí, yo creo que lo mejor es contactarnos y como ya entrar a conversar justamente del caso específico para ver cómo podemos apoyarte en ese reto tan impresionante y tan interesante también. Listo, perfecto. Entonces yo les escribo. Gracias. Gracias. Gracias también por hacer la pregunta y por estarnos escuchando, aunque no te veamos, pero qué dicha que estás acá y que te pudiste conectar a esta sesión. Si ninguno tiene alguna otra pregunta, entonces me permito cerrar la sesión. Solamente quiero estar segura. Listo. Yo voy a dejarles en el chat un enlace desde el que pueden descargar una muestra gratis de Me Muero por Vivir para los que se interesaron en leer un poquito. Buenísimo. Entonces, chicas y chicos, muchísimas gracias de verdad por estar aquí esta noche y acompañarnos. Ahí no hemos cerrado, ya vamos a cerrar, pero quiero, hay personas, y creo que Alex o Nati la mencionaron a Michelle Poller, y hay mucha gente que se dedica a estudiar el miedo, ¿no? Y hay diferentes tipos de miedo. Entonces está el miedo a que algo no me guste, está el miedo al rechazo, está el miedo a no pertenecer, está el miedo a sentirme en peligro de vida o muerte, está el peligro a sentir vergüenza. Hay muchos peligros, pero yo lo que les quiero decir es que básicamente el miedo finalmente, cualquiera que sea el matiz que tome, se resume en el miedo que tenemos como seres humanos y como mamíferos a la supervivencia. Y es que nuestro cerebro no distingue muy bien, instintivamente hablando, no distingue muy bien cuándo es un peligro real de supervivencia, cuándo es algo de vida o muerte y cuándo es algo que pareciera para nuestro cerebro y para nuestros instintos como si fuera de vida o muerte. Porque si ustedes se ponen a pensar en el tema del rechazo o de no pertenecer, o miedo en qué angustia o qué vergüenza, eso al final es miedo a sobrevivir, porque si no me aceptan dentro de la manada en la que estoy, yo pienso que no voy a poder alimentarme, que no voy a poder procrearme posiblemente, o sea, hablando obviamente de manera muy instintiva. Entonces, todos esos miedos, sea cual sea el matiz que agarre, es miedo a sobrevivir. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que es completamente natural tener miedo a hacer lo que sea que esté, digamos, como nuestra meta o los sueños que tengamos, nos va a dar miedo. Nos va a dar miedo exponernos ante el resto de las personas. Somos mamíferos viviendo entre otros mamíferos y todos tenemos exactamente los mismos miedos. Así que lo que les quiero decir es que escriban, no importa
cómo, cuándo ni qué. No se dejen prejuiciar por lo que ustedes mismos piensan de ustedes o lo que otras personas puedan pensar de ustedes. La vida es cortita y solo es una, así que hay que hacer más de lo que nos gusta y nos apasiona sin pensar tanto en las mamás, en los esposos y en los amigos. Así que nada, quiero cerrar esta sesión preguntándoles así muy rápido cuál fue la palabra que pusieron al principio de la sesión. ¿Qué es lo que les da miedo al pensar en escribir y publicar? Así que nada más levantan el micrófono y dicen cuál fue su palabra. Entendernos. ¿Alguien más? El fracaso, la vulnerabilidad. Lo voy a leer porque los están poniendo por aquí. El fracaso, la vulnerabilidad. ¿Quién soy? Que no soy buena. Ser juzgado. Vergüenza. Muy bien. Todos esos, como les dije ahora, son matices. Son puros matices, pero al final el miedo es uno solo y es miedo que no pueda sobrevivir dentro de este mar de personas en las cuales me rodeo y que eso me deje en desventaja con respecto a los demás. Así que lo que les quiero decir es que se olviden de eso por un momento, tomando en cuenta el comentario de André, que fue muy bueno. Hagamos pruebas y tengamos lectores beta o lo que quieran, pero más que todo, sáltense al vacío como lo hicieron Nati y Alex, y gracias a ustedes dos chicas por el ejemplo. Fue muy rica esta conversación, así que les agradezco a todos muchísimo y quiero que anoten a partir de esa última palabra qué van a hacer para combatir a ese villano dentro de sus propias historias. ¿Ok? Ahí se las dejo picando, ustedes me contestan luego si quieren. De verdad, muchísimas gracias. Creo que ya estamos 5 minutitos pasados, así que de verdad, buenas noches a todos. Nati, Alex, gracias por estar aquí y a todos los chicos, gracias por conectarse. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Mañana les mandamos el correo con el formato. ¿Listo? Gracias. Gracias por estar acá. Gracias, Gaby, por invitarnos. Que estén muy Chao, bien. gracias. Sí, mil gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Feliz noche. Bye, Gracias. bye. Chao. Bueno, Listo. muy bien. Yo dejé de ver a Gaby desde que empezamos. No te Gaby, veo. estás congelada desde el principio. No puede ser. Ya puedes parar la grabación. ¿Sabe? Pensé que era yo únicamente.